Hidalgo, director general de Cordes. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Stephanie. Buenos días. Buenos días. En una reciente publicación, ustedes se refieren al tema de la salida de dólares, visto desde un concepto como el que plantea el gobierno, que las salvaguardias, las sobretasas, buscaron reducir las importaciones para evitar la salida de dólares y cuidar la dolarización. Pero ¿en cuánto se logró cumplir ese propósito versus la cantidad de dólares que salieron y que saldrán, por ejemplo, para pagar el servicio de deuda? Sí, esta publicación tiene raíz a partir de la última colocación de bonos que hizo el gobierno, que usted recordará fue una colocación de 1.000 millones con un interés de 10,75%. Entonces, simplemente haciendo el cálculo de cuánto tiene que pagar el Ecuador anualmente por concepto de intereses, únicamente de esa última colocación, son 107 millones anuales, que es una cifra que sumando a las anteriores colocaciones de bonos que hizo este mismo gobierno y que suman 3.500 millones más, es decir, en total se han colocado 4.500 millones en los últimos 3 años, tienen que pagar solo por concepto de intereses 409 millones anuales. Entonces, esto nos llamó la atención porque usted recordará que el discurso del gobierno para justificar las salvaguardias fue justamente evitar la salida de dólares de la economía. Y en buena parte lo ha conseguido. El gobierno adjudica la caída de las importaciones al éxito de las salvaguardias y esto no es necesariamente así, porque de hecho también las importaciones que no están sujetas a salvaguardias han caído y eso es consecuencia de la menor actividad. Pero suponiendo que todos los productos que están sujetos a salvaguardias redujeron sus importaciones únicamente como consecuencia de esa medida, entonces el efecto de las salvaguardias en el primer año de vigor habría sido una reducción de las importaciones en torno a 3.100 millones de dólares. ¿Y cuál es esa comparación? Es decir, si comparamos en relación a lo que terminó siendo esa reducción de las importaciones versus lo que se está destinando y se tiene que destinar al servicio de la deuda. Sí, justamente a eso iba. Entonces, 3.100 millones es lo que se redujeron las importaciones, digamos que por concepto de las salvaguardias. Ahora, el servicio de la deuda externa contratada únicamente por este gobierno, que implica emisión de bonos de crédito con China principalmente, y no toma en cuenta las preventas de petróleo, porque de eso no tenemos la información clara. Bueno, el servicio de esa deuda externa en los próximos años va a implicar una salida de dólares de la economía de más de 3.200 millones anuales. Eso es lo que se estima que tendría que destinar incluso el próximo gobierno en lo que es el concepto al pago de la deuda externa contratada solo por la actual administración. Exacto, el próximo gobierno entre 2017 y 2021 va a tener que destinar más o menos 3.200 millones anuales, como le digo, esto es un promedio, hay años en que el monto es mayor, otros en que el monto es menor, pero en promedio son 3.200 millones anuales únicamente al pago de la deuda externa contratada por la actual administración. Y esto entonces pone en tela de duda qué tan conveniente ha sido contratar estos créditos, sobre todo el último que tiene un interés tan alto, que es entre 2 y 3 veces mayor al que han pagado otros países de la región por sus emisiones en los últimos años. Claro, cuando hablamos del 10.75, ahora en cuanto a las emisiones de bonos, en junio del 2014 fueron 2.000 millones, en 2015 hubo otras 2 emisiones por 750 millones, este año estos 1.000 millones a los que usted hace referencia, solo en lo que respecta a bonos durante este gobierno, siendo casi todos a un corto plazo, lo que vamos a ver entonces en los próximos años es una acumulación de vencimientos. Sí, porque hasta ahora veníamos hablando del servicio de la deuda. Bueno, a ver, respecto a los 4.500 millones de dólares que se han emitido en los últimos 4 años, los intereses anuales son 409 millones anuales. Pero a esto hay que sumar el vencimiento de los bonos, porque finalmente el país va pagando intereses anualmente hasta que el bono vence y en ese momento tiene que pagar el monto completo del capital. Y entonces, entre 2020 y 2024, estos 4.500 millones que se han emitido van a tener que ser honrados y por lo tanto implica una salida de dólares sumamente fuerte de la economía que a nuestro entender no favorece a la dolarización. Es por eso que seguramente el próximo gobierno va a tener entre sus principales tareas, apenas asuma ya sea un gobierno de alianza país o de oposición, que reperfilar o refinanciar la deuda externa, porque con este perfil de la deuda, con vencimientos tan cortos y con intereses tan altos, le va a ser sumamente duro al Ecuador poder honrar debidamente sus obligaciones. Ahora, pero hablando sobre deuda, para tener una idea un poco más clara sobre cómo estamos incluso en relación a otros periodos, porque cuando se insiste en que el porcentaje
porcentaje de la deuda en relación al PIB es todavía bajo, me refiero de parte del gobierno, a que todavía es bajo en relación a otros países, pues que no estamos sobrepasando el límite, claro, a menos que quieran endeudarse en esos 13.000 millones de dólares más para la refinería del Pacífico, pero hay que ver cómo hemos estado en cuanto al servicio de deuda y cómo vamos a estar en los próximos 10 años, pues sin ir tan lejos. Claro, la relación deuda-PIB que muestra el gobierno es bastante engañosa, porque en efecto el Ecuador tiene una relación deuda-PIB que es baja, es más baja que la de otros países de la región. Aquí hay que mencionar que, a nuestro entender, no es la que publica el gobierno, porque según el Ministerio de Finanzas la relación deuda-PIB está más o menos en 36%, pero no toma en cuenta operaciones como el crédito del Banco Central al gobierno, que suma más de 3.000 millones, las preventas de petróleo, los CETES, y de hecho también está sobreestimando el tamaño de la economía. Por lo tanto, esa relación fácilmente ya supera el 40%. Pero suponiendo que fuera el 36% que dice el gobierno, igual ese análisis comparativo con otros países de la región también es engañoso, porque hay que tomar en cuenta justamente lo que comentábamos antes. El perfil de la deuda ecuatoriana es sumamente oneroso porque los vencimientos se acumulan en un plazo muy corto, los intereses son sumamente altos y por lo tanto el servicio de la deuda que paga el Ecuador en relación a su presupuesto es muchísimo mayor que el que tienen que pagar otros países de la región en relación a su propio presupuesto. Entonces, relacionar simplemente la relación deuda-PIB y compararla del Ecuador con la de otros países, sin tomar en cuenta cuándo va a vencer la deuda externa de los otros países y qué intereses pagan, me parece que es dar una información engañosa que no muestra la realidad de la situación. Ahora, desde el Ministerio de Finanzas se ha dicho que la reciente deuda servirá para financiar el plan anual de inversiones. El contraer deuda no es bueno ni malo, depende de para qué, depende de la tasa de retorno, de si hay los recursos para pagarlo después y bajo qué condiciones se lo está haciendo, si es para inversión, si es gasto corriente o para pagar más deuda. ¿Qué ha pasado con la última deuda contraída? Sí, nosotros tenemos serias dudas de que esa nueva deuda vaya efectivamente a financiar el plan anual de inversiones. En realidad, usted recordará que el ministro Rivera hace pocos días en este programa dio como señales de supuesta reactivación de la economía a tres factores y dos de ellos están directamente relacionados con la deuda. Uno de ellos es que han aumentado los depósitos de los bancos y nosotros creemos que es justamente porque esta deuda que está contratando el gobierno está ingresando a la economía, es decir, es liquidez que efectivamente ingresa a la economía y además también se refirió al pago de las obligaciones con proveedores del Estado. Entonces, esto nos hace suponer que esta deuda que el Ecuador está contrayendo en los últimos meses no se está dedicando a inversión, sino que se está dedicando a pagar los atrasos que el gobierno venía acumulando con sus proveedores desde 2015. Y a esto se suma no solo la deuda externa, sino también en los últimos meses la deuda interna ha crecido de manera exponencial, se podría decir. Si bien el Ministerio de Finanzas reconoce un crecimiento de apenas 400 millones en el saldo de la deuda interna, lo cierto es que el crédito del Banco Central al gobierno aumentó en más de 1.800 millones en lo que va del año y ya suma actualmente más de 3.100 millones. Entonces, estamos hablando de operaciones, primero, que no le competen al Banco Central, porque su papel no es solventar las necesidades de liquidez del gobierno, sino garantizar la sostenibilidad de la organización. Y en este punto, perdón, solo que me desvíe un segundo, Stephanie, me gustaría mencionar que hoy se cumplen 25 días desde que el Banco Central, según su propio calendario de publicaciones, debió haber difundido el crecimiento de la economía en el año 2015. Es decir, llevamos 25 días sin ninguna justificación de parte del Banco Central, sin saber si es que la economía ecuatoriana en efecto creció o si por el contrario se contrajo. Pero volviendo al tema de la deuda, entonces estamos hablando de un modelo económico que está priorizando el endeudamiento lejos de ajustar el gasto fiscal y que por lo tanto pone una presión sumamente grande no solo sobre las cuentas fiscales, sino también sobre la balanza de pagos, porque esta salida de dólares que va a implicar el servicio de la deuda externa en los próximos años es un reto importante que va a tener que asumir el país que si quiere continuar dolarizado. Son algunas de las observaciones de José Hidalgo, el director general de Cordes, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación.